Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en la cual y el lugar desde el cual usted revisa el informativo La Vacuna. La violencia de distinto tipo, el autoritarismo de fusil, el machismo desenfrenado, la manipulación y la rutina se extienden por Colombia. Así queda evidente con la violación de una niña indígena por un grupo de 7 militares, denuncia ampliada días después a otros militares incursos en igual acción, recordando cómo desde siempre el poder militar y la violencia sexual van de la mano. También se extiende por el territorio nacional el hábito de medidas económicas que favorecen a los más ricos, en especial al sector financiero, con alocuciones presidenciales que aplanan las contradicciones que nos caracterizan como país, hasta desaparecerlas tras la crisis de salud pública, de manera que por arte de magia deja de existir la desproporcionada desigualdad que domina en la redistribución de la riqueza nacional, la que nos coloca como el segundo país más desigual de América y el séptimo en todo el mundo. Todo esto con el favor de unos medios de comunicación oficiosos complacientes que no corren el telón tras el cual se oculta la realidad social de pobreza extendida por todo el país y la opulencia que se resguarda en los barrios del confort. Con esta realidad ante nuestros ojos, llegamos a esta nueva emisión de La Vacuna, en la que les ofrecemos los siguientes contenidos. Primero, paren la guerra contra las niñas y las mujeres. Segundo, ¿cuándo aplanamos la curva de la desigualdad social? Y por último, la hipoteca inversa. La violencia contra la mujer no para en Colombia. Así quedó comprobado el 23 de junio, cuando con dolor y humillación extrema, la sociedad colombiana se enteró de la violación de una niña en Vera de 12 años por parte de una manada de 7 soldados. Esta violación, como otras que ahora salen a flote y que implican a otros militares en diversas partes del país, sintetizan el despliegue de un poder múltiple, el del uniforme que siempre oprime, amenaza, violenta, el del machismo de una sociedad que sigue inculcando a los hombres el poder y los derechos que no tienen, además del racismo imperante que en la sociedad urbana como rural mira con desdén a los pueblos originarios de nuestra América. El 22 de junio, la comunidad Embera Catío, a través de su autoridad tradicional indígena de Pueblo Rico Risaralda, dio a conocer las vulneraciones de las cuales fue víctima una niña de 12 años por parte de 7 soldados del ejército colombiano, quienes reconocieron los hechos 2 días después. Previamente, el presidente de la República y la senadora María Fernanda Cabal habían revictimizado a la niña y a su comunidad con sus comentarios sobre la posible falsedad y la deshonra para el ejército. El Estado tiene la obligación de investigar los hechos y juzgar a los responsables, teniendo como centro la atención y restablecimiento de derechos de la víctima, su familia y su comunidad mediante un proceso responsable, oportuno y eficaz, no mostrando resultados de judicialización apresurada, sino desarrollando una investigación eficiente de los hechos y permitiendo la escucha y participación de las víctimas que develen las razones estructurales de las violencias que se cometieron y permita la reparación integral. Que por ser indígena, no, vamos a atropellarlos a ellos, que ellos no. La Organización Nacional Indígena de Colombia denunció que no les permitieron el legítimo acompañamiento de la delegación psicojurídica dispuesta por ellos en la ciudad de Pereira para atender, acompañar y verificar la implementación del enfoque diferencial étnico y de género, desconociendo los derechos de los pueblos originarios y la autoridad propia del gobierno indígena, y profundizando el racismo y la violencia estructural e institucional de los hechos cometidos. Si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos. No es hora de populismo punitivo para movilizar la opinión pública en forma irresponsable y manipular los temores que todos y todas sentimos cuando conocemos este tipo de hechos. El presidente, como abogado, sabe que la ley penal no es retroactiva y que sus manifestaciones sobre dejar caer todo el peso de la ley y la cadena perpetua contra los agresores no son jurídicamente viables en este caso. También debería respetar la separación de poderes y la independencia de la Fiscalía y, como jefe de Estado, preocuparse menos por la imagen del ejército y solidarizarse con las víctimas.
Es momento de preguntarnos por qué se cometen las violencias contra las niñas y las mujeres, para reconocer que tienen su origen en el patriarcado, un sistema atroz que se entrecruza con otros sistemas de opresión relacionados con la clase social, la etnia, la edad, entre otros, que genera resultados terribles como la violencia racista, clasista y feminicida. Debemos comprender que la violencia sexual acarrea diferentes formas de vulneración de los cuerpos que no se reducen a la violación y que se relacionan incluso con el acoso sexual callejero. Preguntémonos por qué los hombres se sienten con el derecho de acceder a los cuerpos de las niñas y las mujeres. ¿Por qué seguimos edificando una sociedad que les indica a estos hombres que los cuerpos de las niñas y las mujeres no valen nada? ¿Que se pueden mirar, criticar, tocar y violar? Esta es una creencia reforzada por el militarismo y el poder que otorgan las armas, por el heroísmo que hoy muchos reivindican, pero que no es más que la valoración de la fuerza masculina y de la guerra como única forma de saldar los conflictos humanos. Del piropo y la mirada lasciva que los hombres emiten contra las mujeres en cualquier espacio, a la violación, hay muy pocos pasos. Hay una conexión innegable entre una y otra violencia. Desde que nacemos, estamos sometidas a una serie de violencias sistemáticas en los lugares que deberían ser seguros para nosotras. La casa, el colegio o la comunidad son ahora escenarios de riesgos exacerbados por la presencia de los actores armados, señores de la guerra que regulan y gestionan la vida de todos y todas. Este no es un hecho aislado, no es un hombre, o como en este caso 7, que no respetaron el honor militar. No son enfermos o monstruos inconscientes de lo que hicieron, sino la evidencia del reciclaje de las formas de la guerra que se han desarrollado en nuestro país por muchos años, dejando de ser un efecto colateral del conflicto para transformarse en un objetivo estratégico de este escenario bélico. El abuso sexual en manada son varias violaciones contra una niña perpetradas por hombres que se alentaron los unos a los otros. Basta, las mujeres ya hemos tenido suficiente de esta guerra en nuestra contra y las niñas merecen crecer libres, autónomas y en paz. ¿Cómo detenemos esta guerra? Desmontando con el involucramiento de los hombres, el mandato de la masculinidad y del militarismo, pues sin una paz de género no habrá paz verdadera. Parar la violencia sexual y de otro tipo contra las mujeres y las niñas es un reto y deber de toda la sociedad colombiana. En el caso específico de la ejercida por los militares, también es deber y reto demandar que no invadan territorio indígena, garantizando que los actores del conflicto no los involucren en el conflicto armado. Queda también como desafío eliminar de manera total el servicio militar obligatorio, creando una política de servicio social de amplio espectro que motive a los jóvenes por temas como ciencia, exploración territorial, conservación ambiental, el ejercicio solidario a través de programas de atención a personas con impedimentos físicos de diverso tipo, como a otras residentes en centros geriátricos, entre algunas de las opciones por valorar. El problema de abuso de autoridad, de machismo y racismo no se resuelve elevando las penas de cárcel. El reto es más complejo y de larga duración. Desnuda, sin apariencias, así quedó nuestra sociedad producto de la crisis de salud pública y económica acelerada por el COVID-19. Colombia es el 7º país más desigual del mundo según el Banco Mundial, y la propaganda oficial alcanza a desdibujar, a ocultar nuestra desfigurada estructura con el simple manejo de cifras, de curvas y de flechas que indican la caída de la pobreza. Olga Restrepo tiene el informe. ¿Cuándo aplanamos la curva de la desigualdad social? Adelante, Olga. Desnudos, así hemos quedado, pese a lo cual hay que decir que la realidad es más drástica. Es de verdadero escándalo, ya que la curva de desigualdad existente y persistente en nuestro país alcanza picos inimaginables para una sociedad que se pretende democrática. Retomemos algunos de los elementos que llevan a que la curva siempre esté en alza. Del total nacional, la clase rica representa el 10% de la población y se queda con el 45% del ingreso producido anualmente por el trabajo de toda la sociedad colombiana. Con un agravante, el 1% de los estratos altos concentra el 20% del ingreso nacional y el 44% de la riqueza, adicional al monopolio del poder político, estatal y mediático que ya tiene. A la clase media pertenece el 40% de la población
con una participación simétrica en los ingresos del país. Los sectores populares constituyen el 50% de los habitantes y reciben solo un 15% del total de los ingresos. Por su parte, la pobreza en el campo alcanza el 41,1%, con un mal mayor, la indigencia, que cubre el 33% de sus pobladores, indigencia que en las zonas urbanas alcanza el 7%, la pobreza ronda el 24,4%. En condiciones de pobreza están 13,5 millones de personas, es decir, sin ingresos suficientes para cubrir los gastos que demanda el día a día y sin acceso pleno a los servicios públicos básicos. La diferencia entre lo que tienen unos y lo que le falta a los otros es tal que el índice de Gini, que se encuentra entre 0 y 1, siendo 0 la máxima igualdad, todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos, y 1 la máxima desigualdad, todos los ingresos los tiene un solo ciudadano. Colombia registra el Gini de 0,528. Estamos ante un cuerpo desmembrado en el cual, según las declaraciones de renta del año 2017, los más ricos concentraron el 95,4% de la riqueza y el DECI 1 de las más pobres aglutinó tan solo el 0,0001, lo que da un índice de concentración de Gini igual a 0,974. Estamos, como es evidente, ante una curva de desigualdad que no aguanta paliativos para su reducción. Este fue un informe para la vacuna, el antídoto contra la desinformación. Sigan ustedes en estudio. Gracias, Olga. ¿Cuándo aplanamos la curva de la desigualdad social? Son necesarias medidas estructurales que lleven a romper el modelo económico y el régimen político que así lo permite. Para ello, no sirven los tapabocas ni los confinamientos. Todo lo contrario, hay que tener la nariz descubierta para no perder el olor desprendido por el poder absolutista y así, con náuseas, alzar la voz de protesta, para lo cual la boca debe estar despejada como el cuerpo listo para liderar la denuncia. No contentos con la real desigualdad social, de exclusión y privilegios que domina en Colombia, ahora pretenden con la vivienda, el ahorro de toda una vida de las familias, llevar a cabo lo mismo que ya realizaron con la salud, la educación, el agua, la luz, con todo aquello que considerábamos público. Veamos la explicación que sobre este tópico nos presenta Freddy López. Parte de la magia del sistema en los últimos años, casi los 50 años más recientes, ha consistido en transformar progresivamente lo abundante en escaso, para luego ofertarlo desde el mercado. Cuando este falla, es lo que normalmente dicen los manuales, que no debería, es por culpa de otros, por ejemplo la naturaleza, el Estado, el individuo. Y como la plusvalía no ha sido suficiente, entonces se financiariza. Ese es uno de los más recientes hallazgos. Lo transforma en deuda. Primero fue con los bienes, luego con los servicios. Se focaliza inclusive con los derechos, incluyendo sin distinción a niños, jóvenes, adultos, y como eufemísticamente se les denomina ahora, también a los adultos mayores. Tal es el caso de la hipoteca inversa. Primero la deuda se financiarizó, o mejor aún, primero la deuda financiarizó la educación, la salud, la pensión. También en los años 90 financiarizó el agua, por relación precisamente con financiarizar el fracking. Y además se ha extendido a otros muchos lugares. Esa financiarización, insisto, de transformar aquello que era abundante en escaso para luego apropiarse y venderlo con una deuda que lo rentabilice. La hipoteca inversa surge entonces como la solución que el mercado financiero ofrece a quienes pretendan seguir viviendo, cuyo derecho se adquiere si hay un bien inmueble que lo pueda garantizar. Entonces, el mismo derecho que antes era un derecho humano se transforma en un derecho de mercado. Otro síntoma más de la eficiencia de los mercados liberalizados y financiarizados, que recientemente han logrado otros milagros,
como transformar magnitudes físicas, como el tiempo y la energía, en magnitudes negativas. Esto ha pasado muy recientemente y contrario a todas las lógicas de la tradición ortodoxa económica, es evidenciar tasas de interés negativas y precios del petróleo por debajo de cero en los últimos meses, aunque podrían ser simples nimiedades por encima de todo. O esencialmente, los economistas hemos logrado inclusive no solamente transformar lo abundante en escaso, sino hasta transmutar los valores físicos y medir o transformar el tiempo en algo negativo con esas tasas de interés y la energía representada en el petróleo como también un valor negativo. Bastante llamativo todo esto. Con la banca acaparándolo todo, manipulando las necesidades de las familias, ahogando en préstamos a millones de quienes habitamos Colombia, surge la inaplazable necesidad de replantear la propiedad sobre el suelo urbano, pasándolo a manos del Estado, impidiendo con ello la especulación con la vivienda. Un debate para el presente y no para un improbable futuro. Son muchas las deudas que tenemos por hacer de la nuestra una sociedad que viva en justicia, dignidad, democracia real y no solo formal. Deuda que también nos concita a vacunarnos contra la desinformación y la manipulación que oculta la real injusticia que domina en nuestro país. Esperamos que el informativo La Vacuna, como el periódico Desde Abajo, el avance noticioso, La Dosis, el fondo editorial Desde Abajo, el diario virtual que se encuentra en www.desdeabajo.info, los talleres educativos, los foros y los debates de todo tipo contribuyan a ello.